It is a pleasure for me to present the director of FUINSA, Mr. Herreros, that is going to present the very important experience of the Spanish Plataforma Sin Dolor. Also because I was part of this Plataforma for 2 or 3 times, and it will be a pleasure for me to have his report on this very, very interesting experience that many of the local teams should repeat in the different countries. Please. Muy bien. Buenas tardes, en primer lugar, a todos. Quiero agradecer las palabras del profesor Barassi y, asimismo, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado la organización para poder exponer 5 años de trabajo, aunque tengamos que hacerlo en 15 minutos. A lo largo de este tiempo, repito nuestro agradecimiento tanto a FACS como a EFIC como a Grunenthal, porque hemos tenido hoy la oportunidad de poder resumiros cuál ha sido nuestra experiencia y cuál ha sido incluso nuestros resultados y nuestro aprendizaje. La razón de ser, yo creo que se ha comentado, hablar prácticamente el penúltimo ponente o casi el antepenúltimo ponente. Todo se ha dicho, el dolor es importante, es uno de los primeros motivos de consulta, lo tenemos contabilizado así en España como en otros muchos países, no solo la consulta del médico, sino también como en la farmacia, en las consultas que se hace a través de los farmacéuticos, y sin embargo no se le dedica la atención sociosanitaria que por su frecuencia requiere, tanto por su frecuencia, como decíamos, por el impacto que significa en la calidad de vida. Por ello, en el año 2008, conjuntamente con la Fundación Grunenthal España, pusimos en marcha el proyecto de la Plataforma Sin Dolor. El objetivo fundamental de la plataforma ha sido y es concienciar y sensibilizar sobre la importancia que tiene el dolor, no solo a nivel del médico, también, por supuesto, contando con la enfermería, con la farmacia, con los gobiernos. Para nosotros ha sido muy importante, y lo resaltaré a lo largo de mi presentación, los pacientes, la sociedad, los medios de comunicación, los psicólogos, quizá agentes de los que siempre hablamos y que tienen un lugar muy importante a la hora de pensar en un abordaje amplio y multidisciplinar de verdad del dolor. Y, desde luego, el motivo ha sido común. Todos los agentes con los que nos hemos dirigido hemos comprobado que ninguno quiere que al paciente le duela. Esa es una realidad de nuestra sociedad. Y nuestro objetivo, por tanto, ha estado en coordinar o intentar coordinar labores, acciones integradoras entre distintos stakeholders. Esta siguiente diapositiva está relacionada con lo que es el Gobierno de España. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a distintos colegas y creo que ya hemos logrado trasladar que España tiene una organización compleja porque tiene un gobierno central y 17 gobiernos autonómicos que son responsables de sus políticas sanitarias. En primer lugar, en la plataforma pusimos en marcha un comité de expertos. El comité de expertos estaba integrado por personas de distintas entidades. Contamos con el Ministerio de Sanidad español, contamos con distintas sociedades científicas muy vinculadas de una u otra forma con el dolor, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Oncología, por supuesto la Sociedad Española del Dolor, Reumatología, Geriatría, Gerontología, en fin. Simplemente las mencionamos. También con farmacéuticos, por la importancia que hemos visto que pueden tener y tienen en el abordaje. Y con distintos representantes de administraciones sanitarias, tanto central como autonómico, de distintos campos, como la investigación, la calidad asistencial, la formación, etcétera. Posteriormente, y no en ese primer origen, pero sí de una forma continuada, se ha trabajado tanto con pacientes a través del Foro Español de Pacientes y algunas otras asociaciones de pacientes con fibromialgia, etcétera. Y aquí queremos llamar la atención que hemos colaborado desde el principio con las administraciones sanitarias.
Este comité de expertos elaboró un decálogo en el que se pretendía recoger cuáles eran los aspectos fundamentales que pretendía trabajar la plataforma. Quiero resaltar simplemente dos, porque probablemente todos los demás estaríamos no solo de acuerdo, sino que además se han mencionado en estos días. Uno es crear opinión sobre la importancia del dolor. El punto número 2, concienciando a todos los agentes involucrados. Y otro de las grandes aspiraciones que tenía la plataforma era actuar como núcleo coordinador de actividades que se realicen sobre el dolor. Ahora voy a resumir brevemente, y quizá más de forma gráfica que de otra, distintas iniciativas que hemos desarrollado a lo largo de estos 5 años. Quizá la primera y más significativa, que tuvo un importante impacto a nivel del Estado español y de las distintas comunidades, fue la campaña de sensibilización sobre la importancia del dolor. En esta campaña tenía fundamentalmente 3 partes de actuación. La primera era esta especie de póster o cartel en el cual, aprovechando el acrónimo de escala visual analógica, trasladábamos el mensaje de cada dolor tiene su historia, evalúalo. Y ha sido una campaña de muchísimo impacto que, entre otros aspectos, consideraba la importancia de medir el dolor, de que el dolor es una parte que hay que medirla también dentro del concepto de la historia clínica del paciente. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, además de otra serie de organizaciones, entidades, sociedades científicas, y en la mayoría de los casos se ha adecuado a los propios gobiernos regionales, incluso sacándolo en distintos idiomas que son las lenguas oficiales en España. Además, tenía una parte segunda que era hacia el paciente, en el cual, en un díptico y con el mensaje «le duele», pretendíamos trasladarle la importancia que tiene el dolor, haciendo hincapié en distintos aspectos que él mismo puede tener presente. Por ejemplo, el origen, la localización, la duración, la intensidad, etcétera. Se recoge ahí. Y como tercer apartado han sido las reglas de la escala visual analógica que se han distribuido de una forma masiva por todo el territorio español. Esta campaña inicialmente se presentó a todos los gobiernos autonómicos, así como al Gobierno central, y simplemente en números decir que ha distribuido más de 3.800 pósters, escalas analógicas cerca de 100.000 y dípticos 375.000. La campaña ha sido, simplemente a título de mencionarlo, premiada por distintos medios sanitarios españoles, como Diario Médico por Mejor Idea de la Sanidad del Año, como Medical Economics como Mejor Campaña Sanitaria e Información a Pacientes del Año, o Mejor Iniciativa de Educación Sanitaria por Correo Farmacéutico. Otro de los apartados que ha contemplado la plataforma a lo largo de estos años ha sido la organización de foros, reuniones, encuentros. Y así, en la primera de ellas, pusimos, que fue un poco el debut y la puesta de largo de lo que era el concepto que estábamos manejando, la primera reunión nacional. Y bajo el epígrafe de reunión nacional estamos este año preparando la 5ª. La primera se hizo bajo el dolor en el sistema sanitario, la siguiente fue el dolor y la dependencia, la siguiente con el apoyo de FIC, el dolor en el entorno europeo, y trasladamos parte de los ponentes que habían participado en el SIP de ese año. Está el doctor Barassi ahí arriba. La siguiente, y quizá una de las que ha llamado mucho la atención y llamó mucho los medios de comunicación en España, fue la 4ª reunión, El paciente ante su dolor, en la que contamos no con todos los agentes, pero sí con muchos de ellos. El médico, el paciente, los medios de comunicación, el psicólogo, el especialista, el aspecto de formación con escuelas de pacientes y aspectos de la calidad asistencial. Hubo como 20 ponentes a través de una mesa redonda amplia con participación de distintas personas como público y demás. Otro de los aspectos que se ha contemplado ha sido el de los encuentros autonómicos, quizá más dirigido a lo que son las administraciones sanitarias y los gestores, y contando siempre, por supuesto, con especialistas. Se han hecho 3 encuentros autonómicos, el último fue el de hoja de ruta del dolor
adaptación a España de la propuesta europea que habíamos trasladado desde el SIP de ese año, y uno de los aspectos que quizá puntual, pero fue muy interesante, fue el desayuno de trabajo que organizamos bajo el título de 2 consejeras contra el dolor. Consejeras son ministras de Sanidad a nivel del territorio español, y en ellas lo que poníamos en evidencia es que estas 2 consejerías en ese momento habían desarrollado planes específicos contra el dolor. También hemos realizado una serie de jornadas autonómicas. Las jornadas autonómicas se han realizado por casi todo el territorio nacional, simplemente a título mencionar las que se han ido realizando. Exactamente creo que al día de hoy se han realizado 10. Hay que tener en cuenta que España tiene 17 comunidades, o sea que el gran territorio del Estado español ha sido cubierto. Y las distintas reuniones que hemos realizado hemos pretendido llevarlas a publicaciones para que todos aquellos que no habían podido asistir y que nos lo demandaban tuvieran acceso a las distintas conclusiones, presentaciones que se habían tenido lugar a lo largo de ellas. Uno de los aspectos que para nosotros ha sido muy bonito y además diferenciado, aunque se hagan muchas veces, ha sido la colaboración con los medios de comunicación. Y esto se ha realizado a través de los premios Periodismo y Dolor. Este año hemos culminado la 3ª edición, estamos convocando la 4ª edición, y en ellos no solamente hemos tenido un alto índice de participación de medios de distintos sectores, tanto profesionales especializados como de medicina general, sociales, medios de comunicación, televisión, radios, etcétera, y han sido premiados, bueno, ahí aparecen los premiados, que insisto, no va a ser en este momento el motivo del interés, pero sí ha sido muy importante la colaboración con ellos y los mensajes que a través de los propios medios, de forma absolutamente libre, han ido lanzando los periodistas. También, por supuesto, tenemos una página web de la plataforma Sin Dolor, y los convenios de colaboración que hemos tenido la oportunidad de ir firmando con distintas organizaciones, instituciones. Ahí faltan, yo lo digo, aquí hay gente de Andalucía, no está el acuerdo firmado con Andalucía, pero son acuerdos en los que de una forma u otra se ha intentado establecer políticas de colaboración, bien para la elaboración de campañas, bien para la elaboración de planes de formación, bien para la organización de reuniones, etcétera. En cuanto a la formación, queremos resaltar que, al margen de las actividades que de forma directa se han realizado por la plataforma, se ha canalizado desde la perspectiva de la plataforma Sin Dolor la actuación de los programas formativos a través de Change Pain, una iniciativa de Grunenthal que entendemos muy consolidada, muy preparada, y en la que participan muchísimos especialistas, y hemos preferido organizarlo de una forma prioritaria a través de ellos. Quizá para finalizar, los retos actuales, ¿no? Los retos actuales, la plataforma sigue muy viva. Estamos en el 5º año y, sin embargo, tenemos la ilusión del primer día. El proyecto de indicadores que ayer el profesor Saturno tenía la oportunidad de presentar aquí, en el que está colaborando de una forma muy activa con la Universidad de Murcia. La hoja de ruta de implementación de planes regionales, pretendemos poder trasladar cuáles deberían ser los pasos, cuáles deberían de ser los retos y los puntos estratégicos para las distintas administraciones sanitarias para poder avanzar. Un proyecto tremendamente interesante con el Gobierno de Murcia, que es la intervención multifactorial para mejorar la atención a los pacientes con dolor crónico. Es un proyecto en el que pretendemos diseñarlo de forma que haya un plan previo y un plan posterior de actuación para ver los resultados que se obtienen cuando se hace un plan de intervención con distintos especialistas, mejor dicho, con médicos generales que están abordando el dolor. Por supuesto, tenemos previsto el tema de la 5ª reunión nacional y el 4º encuentro autonómico que realizaremos generalmente siempre alrededor del Día Mundial del Dolor o en la Semana Mundial del Dolor. Quizá tenemos un gran reto, y el gran reto que tenemos por delante es que haya por lo menos las directrices de un plan en España global, centralizado, que permita la equidad hacia los pacientes y hacia lo que son las propias estructuras sanitarias. Y quizá también, decía, me gustaría trasladar unas conclusiones que, aunque no las he reflejado por escrito, creo que son tremendamente útiles de cara a la experiencia que hemos adquirido a lo largo de este tiempo. En primer lugar, que es posible la colaboración entre todos los stakeholders. Esto ha sido un gran descubrimiento y una de las grandes oportunidades que ha tenido la Fundación, la plataforma Sin Dolor, de poder detectar y poner en marcha. En segundo lugar, todas las organizaciones contactadas han sido y son sensibles al problema del dolor.
lo cual es mucho más fácil a la hora de avanzar. En tercer lugar, hay que contar en el origen con los gobiernos. Esto, a cualquier iniciativa que se quiera poner en marcha, nosotros lo recomendaríamos desde el principio. En cuarta conclusión, la Administración sanitaria, los gobiernos son muy sensibles al problema y están actuando. Y tenemos la experiencia en España que está siendo así. Quinta conclusión sería que es necesaria una política de colaboración entre todos los stakeholders. Sexta, la plataforma Sin Dolor es una acción de responsabilidad social corporativa. Este término, el RSI, la responsabilidad, es un tema hoy de máxima actualidad y que, desde luego, como iniciativa se encuadra perfectamente dentro de ella. La actividad, como punto 7 de la plataforma, exige un trabajo continuado y diario. Esto no es una acción puntual, esto es un trabajo, una trayectoria de colaboración. Muy importante, punto 8. Hemos conseguido hablar del dolor fuera de los círculos del dolor, es decir, fuera de los puros especialistas. Hemos trasladado, y creemos que ese es uno de los éxitos que ha tenido la plataforma Sin Dolor, trasladar el problema tanto al sistema sanitario como a la sociedad. En noveno lugar, diríamos que, aunque ha habido un cambio en el abordaje del dolor en España en estos 5 años, y así lo hemos podido constatar, es necesario seguir coordinando esfuerzos. Y, finalmente, como conclusión, la actividad de la plataforma Sin Dolor exige, como os decía, la continuidad, la integración y, de alguna forma, la potenciación de todos ellos. Para finalizar, además de trasladar en nombre de la plataforma Sin Dolor, bueno, aquí está la plataforma en números, pero más o menos algunos os lo he anticipado, a todos los que de una forma han colaborado y colaboran con nosotros de una forma continuada y hacen posible que esta iniciativa continúe adelante. También me gustaría, en nombre de la Fundación, que en este caso estoy representando y no solo como plataforma, dar las gracias a la Fundación Grunenthal porque ha sido y es parte estratégica de este proyecto, y el patronato, sus miembros y todos los que de una forma trabajan día a día bajo la presidencia del doctor Guillermo Castillo nos ha permitido poder culminar una etapa y, desde luego, poner en marcha una continuidad de futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you very much. I think it's a very impressive activity, but I'm sure you have heard this several times and not for the first time.